Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Piscis de signo de ascendente para octubre de 2018. Este mes vais a tener vosotros el pronóstico en primer lugar, puesto que el mes pasado fuisteis los últimos en recibirlo. Y me voy a centrar en este vídeo en los planetas que se mueven de una forma más rápida. Quería hacer un vídeo más comprimido. En general, todos los planetas que tuvieron cambios en cuanto a movimiento, me refiero a los planetas de larga duración, movimiento retrógrado que pasa a directo, por ejemplo, se han dado durante el mes pasado y en el mes anterior, o sea, en agosto, también hubo cambios en cuanto a retrogradación que se puso directa en cuanto a planetas más de corto plazo, ¿no? Entonces, en este mes no hay variación, salvo en Venus, que lo comentaré, pero el mes comienza con un planeta de larga duración que es Plutón, de movimiento lento, o sea, realmente lleva la misma posición desde 2008, y que empieza el mes con su movimiento directo. Ha estado retrógrado desde abril más o menos, y cuando Plutón está retrógrado, pues básicamente lo que hace es que nos hace tomar conciencia dentro del área en la que esté de qué cosas se están convirtiendo en tóxicas y qué cosas tenemos que desechar en el sentido de que son basura y qué cosas tenemos que transformar, porque a veces no se trata tanto de desecharlo en el sentido de quitarlo, sino de hacer como una especie de depuración o de hacer un proceso como de metamorfosis, ¿no? Entonces, en vuestro caso particular, el área donde tenéis a Plutón desde 2008 es el área de los cambios, el área de largo plazo, ¿no? Entonces, en vuestro caso particular también, a pesar de que el mes pasado, en general para todos los signos, dije que era un mes en el que se podían mover cosas, porque habíamos estado durante un tiempo con planetas retrógrados y entonces había habido una sensación general de estancamiento, de que las cosas iban para adelante, pero muy lentamente. Pues en vuestro caso particular, como expliqué en el mes pasado, esto está agudizado porque tenéis a Marte, que es el planeta de la acción, en el área de la sensación global, que es vuestra propia energía. Es decir, Marte no cambia su posición con respecto al mes pasado. Marte está en el área de la preparación para la acción, o sea, Marte es el planeta de la acción y está en el área de la preparación para la acción, con lo cual siguen siendo válidos los consejos del mes pasado, en el sentido de que igualmente que el mes pasado y que otros meses anteriores, no es un mes para moverse hacia adelante, sino más bien para seguir trabajando la confianza, para seguir liberándonos de la frustración, liberándonos de la decepción, sobre todo en lo que se refiere a sueños no cumplidos, a decepciones, y para seguir a través de ese proceso conectando con cosas que os hacen tener fe y os hacen tener confianza. Digamos que en vuestro caso particular lo que la vida os está trayendo durante este tiempo son circunstancias que puede ser que estén bastante paralizadas y que lo que queréis no se termine de mover hacia adelante, o incluso que lo que es la foto de vuestra realidad no sea del todo agradable, para que trabajéis precisamente, como dije en el mes pasado, en el vídeo del mes pasado, en liberar esa decepción. Y también por una razón, porque cuando no se cumplen las cosas o cuando las cosas no terminan de ir hacia adelante, empezamos a darnos cuenta de qué cosas nos hacen tener fe en la vida. Entonces, estas cosas que nos hacen tener fe puede ser algo abstracto en el sentido de que, bueno, pues para intentar estar mejor, lo que hago es que voy a la naturaleza, porque eso me hace confiar en la vida. Pues para eso lo que hago es que me doy cuenta de que lo que me va mejor para tener fe en la vida es estar un poco más hacia adentro o estar un poco más hacia afuera. O hay ciertas personas cuya conversación o cuyo consejo me reconforta, me da consuelo. Cuando hablo de fe también estoy hablando de consuelo, es decir, cuando las cosas no se pueden cambiar y no se pueden mejorar, hagamos lo que hagamos, y con Marte puede haber esta sensación desde hace bastante tiempo,
a veces la pregunta que hay que hacer no es qué es lo que tenemos que hacer para cambiar las cosas, sino qué es lo que tenemos que hacer para sentirnos más reconfortados en la situación que sea que estemos. Y esta es la pregunta que os está pidiendo Marte que os hagáis, o sea, ¿qué es lo que tenéis que hacer? La respuesta puede llegar a través de alguna persona cuyo contacto os dé consuelo. Puede llegar a través de, como digo, pues de alguna actividad que os dé consuelo, pero sobre todo con Marte de lo que se trata es de que ese consuelo os lo deis vosotros mismos, en el sentido de que no se trata tanto de que pensáis qué es lo que podéis hacer para cambiar vuestra vida, sino qué es lo que podéis hacer para sentiros mejor y para sentiros más reconfortados. Es lo que dije el mes pasado, de que la energía de Piscis muchas veces sabe dar muy bien un consuelo hacia afuera, pero se olvida de darse esa comprensión y esa empatía hacia adentro, y es lo que se os está pidiendo. Por eso digo que puede ser a través de ciertas personas o no. Puede ser a través de ciertas personas que de alguna forma os ponen en contacto con que todo lo que vosotros ofrecéis como bálsamo curativo está bien que lo recibáis, y si el exterior no os lo da, pues que por lo menos os lo deis vosotros. También, como dije el mes pasado, esta energía de Marte en esta área sobre todo está pidiendo que os preparéis para la acción, con lo cual se trata de cuidar el descanso. No es el mejor momento para empezar cosas, sino sobre todo para estar lo suficientemente descansados para cuando llegue el momento del movimiento, que por fin llegará el próximo mes. Y en este sentido, pues es un mes un poco para cuidar sobre todo, pues qué es lo que os hace confiar, tener fe y aceptar las cosas tal y como son. Aceptar no resignación, sino cómo podéis ser consolados. Entonces, en este sentido, un ejemplo que quiero poner es alguien que haya vivido un duelo, por ejemplo, bastante fuerte. Necesita ser acompañado y ser consolado en su dolor, es decir, no puede hacer nada para devolverle la vida a ese ser que perdió, sino que lo que necesita es ser reconfortado en su dolor. Es un ejemplo bastante extremo, pero lo que se refiere es a que no se trata tanto de que busquéis la forma de cambiarlo, porque probablemente la vida nos esté dando margen de poder empezar a mover ciertas cosas, sino que busquéis la forma de poder sentiros consolados en vuestros sentimientos, sea cual sea. Esto se ha venido agudizando durante los meses pasados por esta presencia de Plutón retrógrado, que Plutón retrógrado lo que está pidiendo es que se vea, como he dicho antes, pues cuál es la toxicidad y qué es lo que hace falta transformar, y en vuestro caso particular es en relación a los cambios. Entonces, esto sobre todo lo que ha pedido es que estos meses tuvierais claro qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que tenéis que cambiar, y también cómo es la mejor forma de cambiarlo, porque a veces el tema no es cambiar o no cambiar, es decir, desechar ciertas cosas o tomar opciones nuevas, abrirse a la posibilidad de cambio en cuanto a considerar opciones nuevas, sino encontrar la vía en el sentido de que los cambios se pueden hacer de una forma más drástica, de una forma más suave. Se pueden hacer además de infinidad de formas. Por ejemplo, algo típico como pueda ser el dejar a una pareja, pues se puede hacer de una forma pues más directa, más indirecta, más suave, más firme. Eso es lo que Plutón nos ha pedido. O sea, si por ejemplo en este ejemplo era necesario ya que dejarais a vuestra pareja porque se hacía evidente que estaba siendo tóxico no hacer ese cambio, pues Plutón retrógrado lo que hace es que se vuelva más tóxico no tenerlo en cuenta que saberlo. Si estamos refiriendo a un trabajo, pues igual se hace más tóxico el no darse cuenta de que hace falta hacer un cambio, que por lo menos tenerlo en mente. Pero como está retrógrado, pues a lo mejor no llega el momento de cambiar, pero sí de darse cuenta de que hace falta hacer un cambio. Y evidentemente cuando hace falta descartar algo, pues hace falta tomar algo nuevo, con lo cual Plutón retrógrado lo que hace es que pide que vivamos las posibilidades de nuevas opciones, de nuevos cambios, como algo más regenerador, más que no simplemente nos apetece, sino que lo vivimos como una especie de primavera bastante potente. Pero es un proceso fuerte que Plutón está haciendo aquí, entonces digamos que cualquier cambio hace falta un proceso interno bastante considerable. Y con Plutón retrógrado hasta finales del mes pasado
pues todo esto se ha puesto en el punto de mira, o sea, se ha hecho evidente. Ahora que Plutón está retrógrado, es muy probable que empecéis a ver que ciertos cambios se pueden empezar a mover con más facilidad o que, aunque digo que no es el momento de empezar cosas, pues digamos que este mes es un poco transición en el que, bueno, a lo mejor empezar ciertas cosas no, pero empezar a notar ciertos cambios que vienen, pues a lo mejor sí, aunque todavía no se termina de arrancar, pero en comparación con el mes pasado hay un cierto mayor movimiento hacia adelante. Entonces, tenéis a Mercurio hasta el día 10 en el área del inconsciente, que es precisamente el área de Plutón, con lo cual este mes que lo que hace Plutón es que está pidiendo que os liberéis de toda la toxicidad y de toda la intensidad, o manejéis bien la intensidad asociada a los cambios, pues se trata también de que con Mercurio el foco se está poniendo en ese inconsciente o en esa psicología, que es lo que da intensidad. Mercurio está pidiendo que sigáis recabando información sobre lo que pasa a nivel inconsciente, es decir, sobre vuestros bloqueos, sobre vuestros miedos, sobre vuestro poder y sobre vuestra fuerza. Y aunque esto ha sido algo que también se ha dado durante el mes pasado, en este vídeo me quiero referir a esto sobre todo como el tema de versatilidad. Versatilidad en el sentido que ya lo comenté en el vídeo anterior, pero en el sentido de que si tengo un bloqueo, pues no se trata de ver simplemente si tengo un miedo o no lo tengo, sino los detalles de ese miedo, porque el miedo puede tener matices en cuanto a grados de intensidad, puede tener matices en el sentido de que se me dé en una situación pero en otras no. Por ejemplo, me puede dar miedo o puedo tener un bloqueo de timidez, pero puede ser que en ciertas circunstancias lo tenga más fuerte y en otras no tanto. En ciertas situaciones no sea tan fuerte y en otras situaciones más. Puede haber un tema de matices en cuanto a que pienso que tengo miedo, pero es que a lo mejor es solamente a un determinado tipo de personas. Entonces todo esto es bueno que recabéis información porque os permite, si desmenuzamos un miedo en trozos más pequeñitos, pues nos da una mayor facilidad para poder procesarlo. Pero en este vídeo también me quiero referir al tema del poder y el tema de la fuerza. El tema no es que pues tengo un poder o tengo una fuerza, sino que también hace falta ver los detalles de esa fuerza, porque también al verlo es más fácil sacarle partido. Y esto sobre todo si habéis estado haciendo un proceso interno de trabajo interno para poder superar traumas, bloqueos o lo que sea que os permita avanzar en cuanto a enfrentaros a lo que consideráis amenazante o peligroso, pues es muy posible que vayáis empezando a notar sanación, y vais empezando a notar que lo que antes os producía temor, pues ahora no lo produce tanto. Y esto os da como un campo de fuerza nuevo. Entonces, está muy bien que esto también lo desmenucéis en puntos pequeños, porque, por ejemplo, si seguimos con este ejemplo, el tema de la timidez, pues a lo mejor habéis estado trabajando y veis que ya no tenéis ese grado de timidez. Bueno, pues se trataría de ver cuáles son los detalles de esa fortaleza, porque a lo mejor el tema no es que tengáis esa timidez o que no la tengáis, sino que no la tenéis en ciertos puntos que antes lo teníais, pero cómo son los detalles de esos puntos, hasta dónde podéis llegar, porque el tema muchas veces con los bloqueos y con los miedos es hasta qué punto hay un bloqueo y hasta qué punto hay una fuerza. Yo puedo tener una fuerza, por ejemplo, a la hora de sacar coraje para enfrentarme a las personas, pero eso igualmente tiene unos matices, o sea, por muy poderosa que sea una persona, hay en el tema de las discusiones, por ejemplo, en el tema de la autoridad, hay ciertos matices en esas cosas. Por ejemplo, en este caso que estoy poniendo, os resulta más fácil sacar ese poder con gente que es de más edad, de menos edad, que es hombre, que es mujer, en el contexto laboral, en el contexto de amistades, etcétera. Esto os está dando una versatilidad porque a lo mejor para empezar a experimentar esa fuerza, ese poder, pues hay ciertas circunstancias o ciertas situaciones en las que es más fácil que le saquéis partido que otras. O dicho de otra forma, pues sería una pena que si empezáis a desarrollar una fuerza o si os dais cuenta de que tenéis una fuerza en esa investigación que os está pidiendo Mercurio,
porque no le saques todo el partido necesario, porque no estáis identificando las mejores situaciones o las mejores oportunidades para hacerlo. O sea, estamos en que hay que eliminar o reducir los bloqueos y potenciar nuestra fuerza y nuestro poder, pero en esa potenciación o ese potenciamiento no se trata de que todo vale, sino que hay detalles que podemos ir jugando con ellos, aunque sea simplemente la frecuencia y el tiempo que estamos enfrentándonos o sacando ese poder. Entonces esto lo podéis utilizar también para este tema del cambio. Estamos en que el cambio os va a mover mucho a nivel inconsciente, entonces a lo mejor se trata de ver en qué elementos podéis empezar a trabajar ese inconsciente. Esto, bueno, espero que se entienda y si no me preguntáis. A partir del día 10 y hasta finales de mes tenéis a Mercurio en el área de la motivación y el área de largo plazo. Y entonces esto es muy bueno para que penséis en objetivos o metas hacia dónde queréis llegar. En el sentido de dos cosas. Lo primero, que tengáis definida la meta, evidentemente. O sea que a veces es que no nos damos cuenta, y sobre todo con la energía pisciana, que es muy de dejarse llevar. Si yo me dejo llevar, pues al final, aunque parezca que no estoy haciendo nada, me estoy dejando llevar por la corriente, estoy yendo hacia un sitio. Porque, por ejemplo, si no hago nada, estoy quedándome parada en el mismo sitio o me estoy yendo hacia un lugar determinado. Entonces, se trata de tener claro hacia dónde vais. Luego, lo segundo es ver si esto realmente os motiva o no os motiva. Aquí no estamos hablando de superar bloqueos o de trabajar lo que tenéis dentro, sino de a dónde queréis llegar. O sea, por ejemplo, se ve muy bien en el tema de los viajes. Viajar es algo que puede surgir la opción. Bueno, pero a lo mejor lo que para mí es viajar a Egipto, pues para otra persona es viajar a Nueva York. Es decir, que no todos los viajes son igualmente apetecibles para según qué personas. Hay destinos que nos motivan mucho porque la cultura nos llama mucho, porque el lugar nos llama mucho, por lo que sea, y lo único que podemos decir es que nos provoca alegría o que estamos motivados de ir a ese sitio. Entonces, si hacemos ese viaje, pues evidentemente la satisfacción que vamos a tener por hacerlo va a ser mucho mayor que si simplemente viajamos a un sitio que ni nos va ni nos viene. Y no estoy hablando de un tema económico ni nada, es decir, que incluso si tenemos un presupuesto determinado y tenemos varias opciones y es un presupuesto limitado, pues no es lo mismo, por ejemplo, si me tengo que ir a un sitio que está cerca de donde yo vivo, que me vaya a un sitio de montaña, un sitio con mar, un sitio que sea más rural, un sitio que sea más de ciudad, porque dependiendo de mi motivación, pues lo voy a disfrutar más o lo voy a disfrutar menos, o me va a apetecer más o me va a apetecer menos. Entonces, esto es lo que Mercurio quiere que tengáis claro. Que si os ponéis un objetivo de largo plazo, sea por ejemplo de estudios o sea pues de que queréis mejorar como persona o que queréis mejorar vuestros conocimientos o que queréis pues ir llegar a un tope determinado, que sea algo que realmente os motive, o sea, que sea algo personal y no simplemente por tener. Y esto se ve muy bien con el tema de los títulos universitarios, o sea, si vais a tener un título universitario, que sea porque realmente es algo que os motiva el conocimiento que vais a adquirir o que os motiva las puertas que os va a abrir ese título, que no sea simplemente estudiar por estudiar, porque eso al final no tiene tanto sentido. Al final lo que estaréis haciendo es poneros una meta que cuando la consigáis pues no os va a producir tanta satisfacción precisamente porque la habéis elegido sin pensar. Entonces, de lo que se trata es de pensar muy bien en qué metas vais a elegir. Es el momento de planificar un viaje. Y vuelvo a repetir eso, o sea, si el viaje es algo que os motiva, pues mejor que mejor. Y es el momento de, sobre todo, tener claro para vosotros qué es, cuando estamos hablando de una meta, de mejorar y tal, puede ser también a través de nuestro entendimiento de la vida. Y ese entendimiento de la vida nos da una idea de lo que para nosotros es justo y es injusto. Entonces, Mercurio sobre todo lo que está diciendo es ten claro lo que es justo y lo que es injusto. Y si lo tienes claro,
actúa de forma coherente a ella o piensa cómo lo estás viviendo, si estás viviendo de acuerdo a tus ideales de justicia y de injusticia. Al final estaría diciendo que pensar es cómo estáis aplicando vuestra filosofía, vuestros principios éticos a vuestro día a día, si estáis siendo coherentes con ellos o no. Y si esos ideales o esas ideas de justicia, de moralidad, son prácticos o no son prácticos, porque si quedan muy bien solamente a nivel teórico, pero no lo podéis aplicar, pues haría falta plantearse. Y como dije en el otro vídeo, pues de lo que se trata es de que si tenéis unos ideales de justicia, pero no estáis viviendo de acuerdo con ellos, pues eso al final nos está dando libertad, nos está haciendo vivir la vida con todo el optimismo que podríais tener, porque no hay mayor optimismo que tener la conciencia tranquila. Lo que tiene de particular este mes es que tenéis a Venus también en esta área, entonces digamos que al mismo tiempo que lo estáis planificando también se trata de disfrutarlo. Si planificáis un viaje también es un momento de disfrutar, si planificáis unos objetivos también es el momento de disfrutar del camino. Por ejemplo, si estáis estudiando, no solamente planificar si esos estudios realmente os apetecen o son significativos, tienen importancia para vosotros, sino de disfrutar del estudio. Si alguien está pensando en publicar, es el momento adecuado para hacerlo, por lo menos a principios de mes, porque luego a partir del día 5 o 6 esto cambia, porque Venus se pone retrógrado. Entonces, Venus retrógrado, cuando Venus está retrógrado, lo que está pidiendo sobre todo es tener claro el tema del disfrute y el tema de la armonía. Entonces, no es que lo quite, se disfrute, sino que sobre todo está pidiendo que tengáis claro si disfrutáis o no. Entonces, esto es algo tan simple como que a partir del día 5 o día 6 la vida os va a preguntar si estáis disfrutando del camino hacia vuestras metas y si estáis disfrutando de esas metas. Con lo cual, Mercurio y Venus, la verdad que van a estar actuando de una forma bastante positiva los dos juntos, porque por un lado Mercurio está pidiendo que lo tengáis claro a nivel mental y que tengáis claro los matices, porque a veces, por ejemplo, una persona puede decir que quiere estudiar, pero el tema no es estudiar cualquier cosa, sino el qué va a estudiar. Y una vez que sabe qué es lo que va a estudiar, pues en qué universidad lo va a estudiar, qué asignaturas va a tomar. O sea, hay muchos matices a la hora de tener un objetivo. En el tema de un viaje no se trata simplemente de decidir ir, sino de dónde nos vamos a alojar, qué billete vamos a comprar, etc. Y el tema de Venus está preguntándose si realmente se está disfrutando del proceso o no. Si se está disfrutando del proceso, pues evidentemente con Mercurio se trata de seguir con esas opciones, y si no se está disfrutando del proceso porque ya no nos motiva ese objetivo, pues se trata con Mercurio de ir viendo otras opciones, ir descartando opciones en cuanto a metas o en cuanto a cómo estamos dando los pasos para esas metas e ir tomando otras. Pero con Venus retrógrado, digamos que se hace necesario tener claro hasta qué punto lo estamos disfrutando. Y a veces el disfrutar no es tanto que sea algo que nos guste o que no nos guste, sino si nos gusta un poco cómo nos estamos moviendo hacia ello. Y esto está hablando un poco también en cuanto a la carga. O sea, por ejemplo, si disfrutamos de un viaje, pues lo mismo está bien que viajemos, pero también hay que ver hasta qué punto ese viaje lo estamos tomando en un momento en el que a lo mejor no nos apetece. No nos apetece no porque no nos interese ese destino, sino porque en ese momento lo que más nos subiría al estado de ánimo es descansar, por poner un ejemplo. Y hay que recordar que tenéis a Marte en el área de la ilusión y la desilusión y la preparación para la acción, con lo cual es muy posible que todo este tiempo os apetezca más estar recogidos. Entonces esto es interesante que lo tengáis en cuenta. A partir del día 31, Venus cambiará al área de... Perdón, Mercurio... Venus, perdón, cambiará al área del inconsciente, donde pedirá ahí una dosificación, pero bueno, esto no lo comento porque ya lo comentaré
el próximo mes. Entonces, como veis, es un mes en el que de lo que se trata es de que se pueden empezar a desbloquear ciertas cosas, ciertos cambios. Incluso el cambio puede venir desde fuera, pero el tema quizá principal es sobre todo tener claro hacia dónde queréis ir. Tener claro hacia dónde queréis ir porque todavía no es el momento de que empecéis a iniciar cosas por vosotros mismos, sino de tener claro hacia dónde queréis ir, porque así cuando llegue el momento de moveros pues va a ser más llevadero. Entonces, bueno, es un mes que añade simplemente ciertos matices al mes anterior, así que espero que lo disfrutéis. Nos vemos en el próximo vídeo.